Hola, buenas tardes hermanos y aquellos que están conectados en nuestros devocionales diarios en el libro de Santiago. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta noche acá en Argentina. Sí, entonces quisiera que me acompañes como todos los días al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Vamos a estar en estos dos versículos en el día de hoy, continuando lo que ya veníamos viendo durante todas estos días y estas semanas desde el del libro de Santiago, ¿sí? Entonces estamos desarrollando el tema de las tentaciones y un pequeño repaso el día de ayer estuvimos hablando acerca de cómo enfrentar las tentaciones. En el versículo 13 habíamos visto que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces habíamos visto que una manera en la que el creyente puede enfrentar las tentaciones, todas aquellas incitaciones a pecar, a desobedecer, debíamos enfrentarlas en primer lugar no culpando a Dios. Muchas veces hemos escuchado ese término, Dios me tentó y el caí, el Señor me puso una prueba, hablando de tentaciones, ¿sí? Y le fallé. He escuchado mucho ese término, ¿sí? Y la verdad, creo por la palabra de Dios que Dios bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia va a incitar o va a inducir al creyente a pecar, porque iría en contra de su naturaleza. Él es Dios, Él es el Dios santo, Él es el Dios sin pecado. Por esa razón, cuando alguno es tentado, cuando alguno es inducido a pecar, cuando alguno se ve tentado a desobedecer y hacer lo que a Dios no le agrada, no podemos culpar a Dios en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y lo habíamos visto esto el día de ayer. ¿Cómo puede ser que Dios no pueda ser tentado si en Mateo 4, del 1 al 11, él fue tentado? ¿Sí? Y bueno, ayer aclaramos que la realidad de la tentación en Mateo 4 fue para demostrar que Jesús no podía pecar, que él era el Mesías. ¿Sí? Entonces, dos, para darnos un ejemplo de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones. Él venció a través de la palabra de Dios y nos enseña a nosotros que podemos vencer a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Y tercero, por Hebreos 4, para compadecerse con nosotros en nuestras debilidades, ¿sí? Como sumo sacerdote. Ahora vimos que es verdad, él fue tentado, pero en Hebreos 4:15 vimos que él, cuando fue tentado, él fue sin pecado. Vemos en segunda de Corintios 5:21 que él no conoció pecado, y vimos en segunda de Pedro capítulo 2 versículos 21 o 22 que en él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces la tentación fue para demostrar que Jesús bajo ninguna circunstancia podía pecar. Entonces es verdad, él fue tentado por el diablo, él fue incitado a actuar independientemente de Dios Padre, en esas tres tentaciones que él pasó, pero vemos que Jesús no pecó bajo en ningún momento. ¿Por qué? Porque a más allá de que compartía, al igual que nosotros, este cuerpo humano, Jesús seguía teniendo su naturaleza divina, él seguía siendo Dios. Bien, por esa razón él no podía pecar. Entonces Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco, dice la Biblia, él tienta a nadie. Ahora, ¿cómo puede ser que Santiago diga que él no tienta a nadie? Vimos ayer cuando en Mateo 6, en la oración del Padre Nuestro, nos enseña que vosotros oraréis así, y en una parte de los últimos, en el versículo 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, hablamos que esa pregunta la respondimos, que la palabra ahí, tentación, es la palabra que estuvimos analizando, peirasmos, que significa una prueba, y tiene que ver el sentido de comprobar, de examinar. Y si Dios permite las pruebas en nuestra vida, Dios puede permitir en mi vida adversidades, dificultades. Dios permitió en la vida de Job sus dificultades, pero fue el diablo quien trató de inducir a Job a pecar contra Dios. Job no pecó, ¿sí? Entonces Dios va a permitir las pruebas en mi vida, circunstancias difíciles, Dios va a permitir adversidades, pero no es Dios quien me va a inducir a pecar contra Él, a que le desobedezca. ¿Me explico? Entonces, sí, el diablo puede inducirnos a pecar, sí, el diablo puede apelar a nuestra naturaleza pecaminosa a través del mundo,
de las cosas de este mundo, puede tentarnos a través de otras personas, puede tentarnos de diferentes maneras, inducirnos a pecar, ¿sí? Entonces el diablo puede apelar a nosotros, a eso, pero no es Dios, ¿sí? Entonces Dios no nos puede inducir a nosotros a pecar contra Él. En los casos de Santiago, es verdad, Dios estaba permitiendo la tribulación, la persecución, pero bajo ninguna circunstancia Dios estaba induciéndolos a pecar. ¿Sí? Entonces, si un creyente del primer siglo diría, la verdad, Dios me tentó y me enojé con él y pequé, sería ilógico, no es así. O sea, puede ser que es verdad, Dios permitió esta prueba en la vida, ¿sí? Pero no es Dios quien le indució a pecar, a que él reaccionara no sin gozo, sino con enojo, cuestionando a Dios, sus propósitos. Entonces eso no fue de Dios, eso fue, el enemigo puede valerse de la persecución para inducir al creyente a pecar y cuestionar a Dios, ¿sí? Entonces, pero también vamos a ver en el día de hoy, en los versículos 14 al 16, que somos tentados de nuestra propia naturaleza. Entonces no debemos culpar a Dios. Cuando estamos en tentación, no culpemos a Dios porque Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde provienen las tentaciones que pasamos los creyentes? Bueno, tenemos que reconocer, y este es el punto de hoy, tenemos que reconocer o tenemos que admitir que tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Santiago dice en el versículo 4, sino que cada uno es tentado. Este cada uno es interesante, ¿sí? Las tentaciones es algo que pasamos todos los seres humanos, ¿sí? No, sin excepción, ¿sí? No hay nadie que no haya sido tentado. Cada uno es tentado. O sea, cada persona individualmente va a luchar con sus tentaciones. ¿Sí? Cada uno tiene las cosas en su vida con las que lucha. Hay personas que se ven más tentados de repente con vicios con el alcohol o con el cigarrillo, otros se ven tentados con inmoralidades, otros luchan más con la tentación en el área de que quieren mentir o que quieren zafar o cosas así. Entonces cada uno tiene sus pecados, cada uno lucha con tentaciones, pero vemos que en realidad cada uno en lo individual explica esto. Todos los seres humanos pasamos por tentaciones, sin excepciones. Bien, cada uno es tentado, ¿sí? Ahora, entonces tenemos que reconocer, no tenemos que culpar a Dios, tenemos que reconocer que nosotros tenemos una naturaleza inclinada al mal. Entonces, cuando Santiago responde de dónde provienen las tentaciones, él dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿sí? Entonces acá ya Santiago introduce el tema. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces acá el problema es, ya Santiago hace que la persona busque una excusa y un culpable. No, Dios me tentó y nos hace a mirarnos en primera persona. No, honestamente tengo una naturaleza inclinada al mal. Veíamos ayer el ejemplo de Adán y Eva, cuando ella se vio tentada, ¿sí?, por la serpiente a pecar. Entonces ella tomó del fruto, comió y luego dio a su esposo. Su esposo no fue tentado, su esposo simplemente con una actitud indiferente agarró y comió. Luego que comieron, que pecaron, desobedeciendo a Dios, el pecado trajo vergüenza, sintieron vergüenza porque estaban desnudos y se escondieron de Dios, ¿sí? Y cuando Dios los confrontó, ¿qué has hecho?, ellos culparon a Dios. La mujer que me diste, ¿quién creó a la mujer? Dios se la había dado. La mujer, la serpiente me engañó. ¿Quién creó a la serpiente? Dios, ¿sí? Entonces, pero los tres fueron castigados por Dios. Entonces vemos que cuando somos tentados, de nada, pero absolutamente de nada sirve escondernos, de nada sirve poner excusas, de nada sirve culpar a otros. Muchos culpan a Dios. No, si el Señor no me hubiera permitido pasar esta prueba, yo no hubiera fracasado. No es así. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Tenemos que admitir, ¿sí?, que las tentaciones
¿sí? Vienen son de nuestra concupiscencia, ¿sí? Y cuando el enemigo Satanás nos tienta, él apela a esa naturaleza, a nuestra concupiscencia, a nuestra naturaleza pecaminosa. Acá la palabra concupiscencia se refiere a un deseo o a un anhelo fuerte y profundo de cualquier tipo. Puede ser algo bueno como puede ser algo malo. Entonces, cuando Santiago dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, lo que está diciendo, hermanos, que en nosotros muchas veces va a haber un deseo o un anhelo fuerte por cosas malas, ¿sí? Entonces, aquel creyente que está luchando con tentaciones, aquel creyente que está luchando con cosas malas en su vida, ¿sí? Y está anhelando y está deseando cosas que no agradan a Dios y está luchando honestamente con eso en su vida. Bueno, esas son sus concupiscencias, ¿sí? Y te das cuenta que la naturaleza, o sea, la tentación es algo que viene de nuestra naturaleza, no es algo que viene de Dios. Dios puede permitir que pase una prueba difícil, pero Dios jamás me va a inducir a pecar contra Él. Eso es algo que viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia naturaleza, de nuestros propios deseos pecaminosos. Somos personas con una naturaleza caída. Por eso Pedro, cuando define a la naturaleza humana, y él se enfoca, por ejemplo, en los falsos profetas, ¿sí? Él dice en el capítulo 2, versículo 14, describe la naturaleza del ser humano. Él dice, tienen los ojos llenos de adulterio, ¿sí? Ahora, honestamente, andás por la calle, salís a trabajar, vas a la escuela o vas a hacer mandado y ves cómo mucha gente pasa por tentaciones por sus ojos, ¿sí? Tienen sus ojos llenos de adulterio. Personas que vos ves que son débiles frente al sexo opuesto, sea mujer u hombre, ¿sí? Y se ven tentados a mirar y ves que sin pudor, sin ningún pudor, simplemente miran codiciando a la persona que están mirando. Y esto habla de esto, ¿sí? Tienen los ojos llenos de adulterio, no pueden mirar a una persona sin estar codiciándola en su mente y en su corazón y fornicando y adulterando con sus pensamientos y con su corazón, ¿sí? Entonces dice, no se sacian de pecar, nunca están satisfechos, siempre están pecando, siempre están deseando más, 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 ¿sí? Entonces dice, seducen a las almas inconstantes, ¿sí? Son personas que están tratando de involucrar a otros en su pecado, están seduciendo, están atrayendo a otros, a los inconstantes. ¿Recuerdas en Santiago? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Aquellos que llevan una doble vida, a los inconstantes, a los que no están madurando, son presa fácil, ¿sí? Dice, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Cuánta gente ves que lucha con la tentación, ¿sí? de los bienes materiales y tienen un corazón lleno de codicia? ¿Sí? Están codiciando las cosas ajenas, viven codiciando lo que el otro tiene. Fulano tiene tal celular, yo quiero uno mejor que ese. Fulano tiene tal televisión, yo quiero uno mejor que ese. Fulano se viste tal ropa, yo quiero la ropa que él tiene. O sea, viven habituados a la codicia en su corazón, nunca están satisfechos, siempre están codiciando lo que otros tienen, nunca están conformes con lo que ellos tienen o con las bendiciones que Dios les ha dado. Debes disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado, ¿sí? Y si no estás satisfecho, vas a codiciar, te vas a ver en tentación y vas a empezar a codiciar lo que otros tienen, ¿sí? Y son hijos de maldición, lo llama Pedro, ¿sí? Entonces, imagínate cómo él define la naturaleza del ser humano. Tenemos una naturaleza inclinada al mal y él lo demuestra y nosotros vemos así y nosotros podemos luchar con nuestras tentaciones. Si tú sabes solo tú sabes cuáles son las cosas con las que luchas. Solo tú sabes realmente cuáles son aquellas cosas con las cuales te ves tentado y sos presa fácil, ¿sí? Aquellas cosas que anhelas y deseas que a Dios no le agradan, ¿sí? Entonces te das cuenta que no es Dios quien te está induciendo, te está tentando, te está induciendo, poniéndote esas cosas a ti, sino que es de tu propia naturaleza. Siempre cuando hablamos de la tentación, recuerdo el capitán del espacio de leche, ¿sí? Entonces ya conocerás de la Iglesia Bautista de la Gracia la historia, te la habré contado un par de veces, pero siempre cuando explico la tentación, cito esta ilustración del el capitán del espacio dulce de leche, es mi alfajor favorito. Sí, es un alfajor, uno de mis favoritos, lo disfruto con mucho gusto, es muy,
muy rico. Pero recuerdo en mi niñez, cuando estaba en la escuela primaria, en mis primeros años, en la escuela primaria, no sé si estaba en cuarto o quinto grado, sí, eh, estaba en la primer fila, primer asiento enfrente de la maestra. Y por alguna razón, mirando, sí, veo en la tercer fila al último banco, sí, éramos como 30 alumnos, al último banco, teníamos 4 filas, veo en la tercer fila, al último banco, que uno de mis compañeros tenía en su mesa, sí, apoyado en su mesa, un capitán del espacio de leche, justo el que a mí me gustaba. El Señor me tentó, ¿sí? Y le saqué el alfajor. Eso sería una excusa, ¿sí? Si yo hubiera dicho eso, sería una excusa. Estaría culpando a Dios y no admitiendo que fui yo en realidad quien deseó eso y quise eso. Pero honestamente vi ese alfajor, lo deseé, lo quise, entonces se me pasó un pensamiento en mi mente. Yo quiero ese alfajor. Entonces esperé a que todos se fueran al recreo, sonó la campana, todos salieron al recreo a jugar en la escuela, y yo, como fui el último, comí mi alfajor, lo disfruté. Honestamente te voy a decir, el alfajor me gustó, por eso era mi favorito. Me gustó, estaba rico. El papel, la prueba del delito, la tiré al tacho de basura y salí al recreo a jugar. Luego, cuando regresamos, mi compañero empezó a preguntar: ¿dónde está mi alfajor? ¿Dónde está mi alfajor? ¿Sí? Entonces todos empezaron a averiguar: esperen, ¿quién fue el último que salió? ¿Sí? Entonces, sí, Raúl, de verdad es muy rico ese alfajor. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? ¿Quién fue el último que salió? Y justo hubo alguien, ¿sí? ¿Sí? Me pareció verlo a Aguilera salir último. Ah, Aguilera, me cacharon, ¿sí? Entonces, al otro día la directora mandó a llamar tuve que venir a la escuela con mi mamá y con un alfajor para reponer el delito que había cometido, ¿sí? Entonces, el alfajor había muerto en mi boca, ¿sí? Entonces, con gusto, pero tuve que reponer, ¿sí? Y tuve que, bueno, sufrir la vergüenza de estar frente a un director de la escuela, frente a mi mamá y la directora dándole explicaciones de lo que yo había hecho. Honestamente había robado, ¿sí? Puede ser que el alfajor haya sido rico y me vi tentado a comerlo, pero no era mío. Era de mi compañero, le correspondía a él. Entonces mi codicia de querer tenerlo me llevó a robar ese alfajor. Me vi tentado a comerlo. Pero para poder satisfacer ese deseo, tuve que cometer un pecado. O sea, primero lo codicié, luego lo robé, lo tomé. Entonces cada uno sabe con las cosas con las que lucha. Este es el ejemplo de la tentación. Cuando nos vemos en nuestra naturaleza inducidos a pecar, tenemos ese deseo profundo de querer satisfacer ese apetito. ¿Recuerdas el salmista David? En Primera de Samuel 12, cuando Natán lo confronta a David por su pecado, si recordás, él, debiendo estar en la guerra, ¿sí?, se quedó haciendo perezas hasta la tarde, durmiendo en su casa. Era en la época de que los reyes salen a la guerra. El rey mandó al ejército, pero él se quedó en su casa y durmió hasta la tarde. Y cuando se levanta, ¿sí?, a la terraza y sale a caminar, ve, como en los dibujitos de Hijitus, ¿sí?, a la vecinita del frente, como canta Wakis, ¿sí? Ve a la vecinita del frente y David, muchas veces no podemos evitar las circunstancias que están delante nuestro. Entonces uno pasa, ve. El problema no es que viste, sino qué haces con lo que ves. Entonces él miró y David debía haberse ido, pero sin embargo parece ser que se quedó mirando y codiciando a la vecina del frente, Betsabé, esposa de Urías Eteo, quien estaba en la guerra luchando por su rey y por su ciudad, por Jerusalén, por Israel. ¿Sí? Pero David se quedó mirando, codiciando. ¿Y cómo sabemos que él la codició? Porque luego, cuando sale del terrado, pregunta a su siervo: ¿quién es la vecinita que vive ahí en tal dirección? ¡Ah! Astuto el siervo. Se ve que el siervo conocía muy bien a su rey y conocía las debilidades de su rey. Entonces le dice: Betsabé es la esposa de Urías Eteo. Le dijeron a David quién era. Es la esposa de Urías Eteo. A David no le importó. Él tenía deseos de estar con ella. A David no le importó si era una mujer casada, teniendo él esposa. Y como los reyes de aquella época tenían sus esposas y concubinas, ¿sí?
Entonces, imagínate, tenía un harén de mujeres, ¿sí? No le importó una más. Entonces fue, la mandó a llamar. La mujer bien santa se resistió, la trajeron obligada. No, no se resistió. Ella fue. Ella tampoco se opuso a los deseos del rey David. Parece que ella también se sintió atraída por el rey David, ¿sí? Y ambos cayeron ambos pecaron cometiendo adulterio. David engañando a su esposa y Betsabé engañando a su esposo, ¿sí? Entonces David se vio tentado y cedió a ese deseo y pecó, codició, preguntó por ella, la mandó a buscar. Ella también. Se dijo, qué guapo que es mi rey quiere estar conmigo, acá estoy para ella. Pero no sos casada, ¿sí? Ambos pensaron que nadie se enteraría, pero justo disfrutaron del pecado. No digo que no lo disfrutaron, seguro que David y Betsabé la pasaron lindo, pero luego el pecado, más allá de ser lindo, luego, como todo restaurante, cuando comes algo rico te piden la factura, tienes que pagar por lo que consumes. Cuando pecas, nadie peca gratis, tiene que pagar los que consume. Entonces el pecado pidió factura. Betsabé quedó embarazada. Entonces le manda a avisar a David, estoy embarazada, estoy encinta. David no supo qué hacer. Se le ocurrió qué hacer. Entonces mandó a llamar a Urías, ¿sí? ¿Cómo está el ejército allá? ¿Cómo está el general? ¿Cómo está la lucha? David está fingiendo. No le interesa el ejército. No le interesa a la gente del ejército. No le está interesando. Él simplemente trajo a Urías para que se acostara con su mujer y tratar de ocultar el embarazo, para que pasara por lo de Urías, ¿sí? Entonces David simplemente estaba fingiendo delante de Urías, ¿sí? Entonces dice, ve a tu casa y descansa. Urías va y no descansa con su mujer. Él va y duerme con los sirvientes ahí haciendo guardia, protegiendo al rey. Y David le dice, ¿cómo que no has ido a descansar a tu casa? ¿Cómo? Estando todo el pueblo en guerra, yo voy a ir a descansar y a estar con mi mujer, dijo Urías. No fue. Entonces, ¿qué hizo David? Bueno, quédate un día más, te invito a cenar en casa. David lo embriagó a Urías para que Urías, borracho, fuera a estar con su esposa para tapar así el embarazo. Entonces Urías, alcoholizado y todo, no fue a estar con su esposa, fue a dormir donde duermen los sirvientes. Entonces David, para tapar su pecado, escribió una carta que decía, manda a Urías al frente de la batalla y que muera. Lo selló bien, como se sellaba en aquella época con sobre, con cera, ¿sí? Y lo mandó a Urías a lleva esto recado para el general del ejército. Urías llevaba en sus manos su propia sentencia de muerte. Urías muere. David se entera la noticia que había caído como creo que 30, habían caído varios al frente de la batalla, y cuando le dan el informe a David dice, ¿cómo es que se acercaron tanto a los enemigos y saben ustedes lo que suelen tirar de las torres? Y eso en aquellos tiempos se tiraba aceite, fuego, y le dijeron para aplacar la ira a David, pero Urías murió, ¿sí? Entonces fíjate, él se vio tentado, cedió a sus deseos, hizo lo que quiso, disfrutó el pecado, pero trajo consecuencias. En vez de admitir su pecado, trató de esconderlo, buscó una excusa, Urías heteo. ¿Te das cuenta? Al igual que Adán y Eva, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tratamos de tapar el pecado y ponemos excusas. Y buscamos a quién culpar, ¿sí? Entonces, como David no pudo, terminó matando. Mira a dónde lo llevó su propio pecado, hasta matar a una persona. Luego toma a Betsabé como su esposa. El hijo nace, Dios lo castiga a David. Muere su bebé. Pero también David experimenta la disciplina de Dios en su cuerpo. Dios le da una enfermedad en sus huesos a David. Cuando David se arrepiente, Dios lo perdona, pero las consecuencias siguen estando honestamente. Muchas veces pecamos, podemos experimentar el perdón de Dios, pero eso no nos exime de las consecuencias. Las consecuencias vienen a nuestra vida. Son inevitables, porque hemos pecado y el pecado siempre trae consecuencias. Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo uno es tentado de su propia concupiscencia, ¿sí? Entonces, cada uno sabe con lo que está luchando. Solo tú conoces tus tentaciones. ¿Cuáles son esas cosas con las que luchas y deseas
que a Dios no le agradan, ¿sí? Entonces, el Santiago continúa. Ahora, cuando habla, fíjate cómo este deseo profundo, cómo nos vemos incitados a pecar. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia siempre viene de la mano con sus dos hermanas, la atracción y la seducción. Acá la palabra atraído es un término griego que significa arrastrar, quitar arrastrándote. Es como, como que David se vio atraído, vio arrastrado por ese deseo, ¿sí? Y la palabra seducido es una palabra griega para carnada, cuando tirás la caña y querés seducir al pez para que muerda el anzuelo. Justamente así son las tentaciones. La tentación es algo que, o sea, cuando te ves en una tentación va a ser algo que te vas a ver tentado con algo que te va a atraer y te va a seducir. ¿Cuánta gente va corriendo arrastrada, ¿sí? Y muerde las carnadas, ¿sí? Y cede a sus tentaciones y viven una vida de pecado, ¿sí? Así son nuestros deseos, dice Santiago, ¿sí? Entonces, cuando somos atraídos y seducidos por nuestros malos deseos y cedemos a la tentación, fíjate qué pasa. Entonces, la concupiscencia describe como el proceso del embarazo, ¿sí? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, cuando empezamos a desear algo que a Dios no le agrada, ¿sí? Eso termina concibiendo en nosotros, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando cedes a esa tentación, ¿sí? Pecas. La concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El libro de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice, por cuanto dice que la paga del pecado es muerte. Honestamente, mucha gente va a morir, está muerta espiritualmente por causa de sus pecados rumbo al infierno. En el cristiano, cuando tú ves cómo Dios trata con el pecado en la vida del cristiano, cuando un cristiano no confiesa sus pecados, cuando no se arrepiente delante de Dios, cómo Dios trata, ¿sí? Entonces Dios trata, nos deja a merced de nuestras propias consecuencias. ¿Quieres hacer lo que quieres? Ya, te dejo. Es una disciplina. Dios te deja hacer lo que quiera para que sufra las consecuencias, te choques contra la pared. Y si así nos reflexionas, observa la iglesia de Corinto. Muchos estaban enfermos y debilitados y muchos duermen. Dios, como no estaban arreglando el pecado en su vida, Dios les castigó físicamente con una enfermedad e inclusive a muchos su propio pecado los llevó a la muerte. ¿Cuánta gente? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir que si fumo Dios me va a matar? No te sorprendas si fumas toda una vida y después el médico te dice que tienes cáncer en el pulmón. ¿Me explico? Muchas veces quieres hacer lo que quieres, Dios te deja, pero luego vienen las consecuencias de ese pecado. Y es la disciplina, dejarte a merced de las consecuencias de tu pecado. ¿Cuánta gente vive con una enfermedad, sí, como el SIDA, producto de haber cedido a sus deseos sexuales y de repente cometer adulterio, contrajeron una enfermedad y no tienen cura y ahí están sufriendo las consecuencias de sus pecados? Dios castiga el pecado si no nos arrepentimos y vivimos una vida continua de pecado. Entonces, mira qué interesante es esto. El pecado siempre va a dar luz la muerte. ¿Sí? Por eso es importante para nosotros los cristianos es no culpar a Dios si te ves tentado y cedes y pecas, sino reconocer, admitir que es algo de mi naturaleza y confesar el pecado. Honestamente, muchas veces las personas nos ponemos a propósito en situaciones en las que sabemos que nos vamos a ver tentados. ¿Cómo estás enfrentando las tentaciones en tu propia vida? Quisiera que meditaras esto en este día. ¿Cómo estás enfrentando las tentaciones en tu propia vida?
¿Culpas a Dios? ¿O reconoces que de tu propia naturaleza es que te pones en situaciones en las que te ves tentado, te ves seducido, atraído por el pecado y cedes, vas corriendo tras el pecado? Te animo en este día a reflexionar en nuestra vida espiritual. A veces los tiempos de prueba pueden ser tiempos en los cuales nos podemos ver tentados a cuestionar los propósitos de Dios en las adversidades. ¿Por qué, Señor, yo tengo que pasar por esto? Y pecamos. ¿Por qué no madurar? ¿Por qué no crecer? ¿Sí? Y aprender. Si te ves tentado, la tentación no es pecado, ¿no? Pero no tienes por qué decir que sí a todo lo que... no tienes por qué decir que sí, se puede decir que no. Que todo el mundo lo haga no significa que tú tienes que hacerlo. ¿Sí? ¿Cuánta gente vive y sufre las consecuencias producto de su propia desobediencia? ¿Por qué tenemos que ir tras la corriente de este mundo, siendo hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Te animo, hermano, a examinar nuestra vida espiritual, cómo enfrentamos las tentaciones en nuestra propia vida. Si en este tiempo de adversidad y cuarentena estás pasando por tentaciones, ¿cómo la estás enfrentando? ¿Con qué actitud estás enfrentando a las pruebas? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y si en el tiempo de prueba te ves tentado, ¿cómo estás enfrentando esas tentaciones? ¿Buscas a quién culpar? ¿O admites que en tu propia naturaleza te pones, te ves tentado como no hay mucho para hacer a veces, a perder el tiempo con el celular y de repente entras donde no tienes que entrar? O sea, a admitir nuestra propia naturaleza. Te animo a reflexionar cómo podemos enfrentar las tentaciones. No culpes a otros. Admite, admite que eres responsable. Admite que nos ponemos en situaciones en las que nos vemos tentados. Que muchas veces buscamos estar en lugares o con gente que son de tentación a nuestra vida. ¿Sí? Esas malas amistades, ¿sí? que siempre te están ofreciendo cosas malas y al estar con ellos siempre te ves tentado. Entonces te animo, honra al Señor con tu vida espiritual, honra al Señor con tu obediencia. Amén. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra y tu enseñanza para este día. Que tú la bendigas, que tú la uses, Señor Dios, y bendice mi vida y la de cada uno que hoy está escuchando tu palabra y los que la escucharán después, Señor Dios, para que tú nos guíes a examinarnos, Señor, en cómo estamos luchando con las tentaciones, Señor Dios, cómo la estamos enfrentando, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra, a no culparte a ti y a admitir, Señor Dios, que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, que el problema, el mal está en nosotros, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada uno. Si alguien está luchando con tentaciones, está luchando con algo, Señor, que tú le estés sobre esa tentación, sobre esos pecados, Señor Dios, y nos estés ayudando a crecer y madurar espiritualmente y tener una mejor comunión contigo. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de cuarentena para afianzarnos más, aferrarnos más a ti, a tu palabra, a obedecerte, Señor Dios. Dios, gracias. Bendice a cada oyente en nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermano, por tu tiempo. Honestamente, espero este devocional haya sido de bendición. El día de mañana nos vemos con los versículos que continúan, versículo 16 al versículo 19. Sin más, los despido. Nos vemos mañana, 19:30 horas. Bendiciones, hermanos. Chau, chau.